Es verdad que el que tenga esa misma pulsión intelectual, científica en el ámbito de la ingeniería o de, yo qué sé, de la química o de la física, son preguntas que te haces tú porque estás en eso. Pero lo que tú planteas son cosas que todo el mundo se hace. O sea, preguntas sobre el pensamiento, sobre qué hacemos cuando tal cosa, cómo nos comportamos. Claro, son lo como cual están muy tiene, por presentes en un nuestro lado, día a día. es muy interesante y por otro lado tiene, desde el punto de vista digamos, de tarea científica, una dificultad, y de tarea científica y profesional, una dificultad, y es que todo el mundo se cree que sabe Claro. de esto, Sí, como ¿no? con la educación. Claro, con lo cual, bueno, o sea, yo frente a un ingeniero Es verdad que no hay camino... gurús de física, por ejemplo, como coach, ¿no? Que ahora mismo hay coach. Claro, Pega una patada, salen 1000 claro, coach, no hay coach físicos. Claro, lo cual a mí hay un punto de tener que decir, oye, esto es una profesión muy, o sea, muy a mí rigurosa. me deja que me encojo de hombros, es decir, Claro. está muy bien, tú lo ves así y está bien como lo ves, porque tenemos que comprendernos los unos a los otros, pero yo lo estoy mirando de otra manera, en el sentido de pues un cierto rigor, por ejemplo, para la actividad profesional de cualquier tipo, actividad profesional de la psicología, en el mundo social, en el mundo clínico, o sea, en el mundo de la enfermedad y tal, pero también desde el punto de vista científico. Al ingeniero de camino nadie le discute que el que sabe sobre la resistencia de los materiales es él, ¿no? Y al psicólogo, pues como tú muy bien dices, hay montones de coach que consideran que ellos o también. Hay incluso amigos que te dan consejos que tú los pones delante a lo mejor, pues un determinado conocimiento psicológico, y, no, pero lo que te funcionaría sería tal. ¡Qué atrevimiento! ¡Qué atrevimiento! Pero por otro lado, a mí con eso hay que ser muy discreto, porque por otro lado, a lo mejor lo que tú estás buscando cuando le cuentas no sé qué cosa a tu amigo, en realidad es que te diga, pues mira, sí, ¿por qué no haces aquello? Y te sientes un poquito relajado. Quiero decir que, por eso digo que yo me encojo de hombros, no hay que ser talibanes, no hay que ser tampoco fundamentalista. También me ocurre que la psicología es una ciencia relativamente moderna, ¿no? Que al final es moderna, son siglo XX, finales del siglo XX, cuando empieza a cuajarse, ¿no? Yo creo, yo creo que los conocimientos Piaget, psicológicos... que toda esta gente que son más del ámbito de la psicología educativa son de principios del siglo XX. Piaget, son psicólogos práctica y teóricamente en su trabajo científico, y la psicología, los orígenes científicos de la psicología están al principio del siglo XX y los años 30. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la psicología tiene un florecimiento tal que es impresionante todavía. Cuando uno de verdad quiere rastrear un constructo, la motivación, la inteligencia, el aprendizaje, la memoria, todavía la gente seria tiene que mirar atrás un poquito y decir, a ver, ¿qué hicieron nuestros antepasados de los años 30? ¿Por qué? Porque fue un momento brillante en general en todas las ciencias y en lo que es las ciencias humanísticas y las ciencias sociales, ¿no? Es decir, el siglo XX es la trayectoria de nuestra ciencia, ¿no? Después hay un periodo, después de la Segunda Guerra Mundial, que como todo se queda un poquito más... separa todo. Yo creo que la Segunda Guerra Mundial... ¿no? Para bien también, en muchos aspectos. En parte para bien y en parte porque la gente, en mi opinión, estaba, vamos a ser coloquial, estaba muy acojonada, ¿no? Está en shock, ¿no? Es decir, la Guerra Fría, lo que había pasado, había sido tan gordo, que todo el mundo anda bastante parado, ¿no? Entonces, yo creo que... Creo que decía una frase, cómo enamorarse después de Auschwitz, ¿no? Había no sé qué filósofo tiene una frase de cómo volver a no sé qué después de Auschwitz, ¿no? Como que te queda, hostia. Sí, pero la psicología, realmente a la psicología... postraumático social, ¿no? Sí, a la psicología realmente le pasa eso desde el punto de vista histórico, como me da cuerda para la historia, porque me encanta. Bueno, aquí tenemos un problema. Yo es que ya cuando hablo contigo digo, es que aquí hay tela para cortar, pero bueno, vamos a intentar picotear un poquito aquí y allá. Sintéticamente para ser formales, ¿no? Yo creo que el periodo que va después de la Segunda Guerra Mundial, particularmente de los años 50 hasta los 70, 75 o así, es un periodo, yo diría que estable, donde se produce mucho, se investiga y tal, se logran ciertas cosas, pero es bastante gris. Es el periodo del conductismo, el conductismo radical. Y a partir de los años 70 florece de nuevo lo que después se llamará el cognitivismo, que en realidad ha sido muy positivo y está siéndolo todavía.
ya en la última fase, ese cognitivismo se basa en las investigaciones neurocientíficas y entonces ya tenemos lo que tenemos ahora mismo. Que ahora mismo tenemos una ciencia en la psicología, tenemos una ciencia muy seria, tenemos una ciencia formal y metodológicamente muy rigurosa, sin demasiados alardes de estos de los coach y todo esto, que nosotros nos separamos mucho de toda esa parafernalia, Claro. que es peligrosa en alguna medida, no los buenos coach, pero es peligrosa lo de que todo el mundo sabe de todo. ¿no? Claro. Y tenemos una ciencia seria. Posiblemente junto con la sociología, pero yo diría que más que la sociología, muy rigurosa desde el punto de vista científico. Yo verá que una de las cosas que me gusta reivindicar porque otra frase que me gusta mucho, creo que de Ernesto Castro, que decía que la filosofía es el camino que hay entre decir lo mismo que piensas y algo riguroso. Es decir, evidentemente hay mucho tramo, pero te podrás acercar más a la verdad. Entre decir cualquier cosa y algo que se acerca a la verdad, hay muchos grados. Entonces, es verdad que las ciencias sociales como que todo el rato estamos reivindicando que sí, que son ciencias que no son tan puras como la física, las químicas que tenemos, pero que hay mucha literatura que está muy cerca de, si no la verdad... Yo diría que en este momento las ciencias sociales, las buenas ciencias sociales o la gente que trabaja en el ámbito de las ciencias sociales de manera muy rigurosa, entre los cuales la filosofía también es importante, algunos filósofos y filósofas, es una de las ciencias sociales, la psicología, una de las ciencias sociales más potentes y más rigurosas. Y que las ciencias sociales están empezando a ser muy relevantes en el ámbito general del conocimiento científico. Te pongo un ejemplo, ¿no? Llega la pandemia, y la pandemia hace que la gente empiece a tener en su pensamiento, empiece a ser alerta a, bueno, qué pasa con los virus, por ejemplo, ¿no? Antes la gente había aprendido algo de qué pasa con las bacterias, pero los investigadores básicos empiezan a hacer popular, a que se conozca qué es un virus, qué es un retrovirus, qué es tal, qué pasa con la molécula, qué tal. Bueno, y aquello es importante, ¿no? Y de golpe, nadie se había dado cuenta que lo más importante que estaba pasando, además del virus propiamente, de que había que controlar con una vacuna el virus, es qué le pasa a las masas, qué le pasa a la gente cuando se hacen unas políticas u otras políticas. Y eso, además de ciencia política, incluye un cierto análisis psicológico, porque, por ejemplo, ¿qué pasa con el miedo? ¿Qué pasa con el miedo? Masa, ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando con los piranoicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que un día tuve una conversación con un colega científico que me decía daba una cierta información que se le estaba preguntando, y entonces le dije que eso que él estaba diciendo había que transmitirlo a la población de una determinada manera, porque si se transmitía de otra, la gente podía hacer otras cosas que no eran las que se quería que se hicieran. Entonces, la ciencia social está atenta a esos fenómenos, que son fenómenos de masa, pero como decíamos al principio de nuestra charla, los fenómenos de masa son de masas, pero la gente personalmente no es masa, es personal. Y eso es ciencia psicológica. ¿Eso se puede estudiar de la psicología? Eso es la mirada psicológica. Claro. ¿Se puede estudiar de la psicología? No, es que la psicología estudia. Es que me refiero que no es una cuestión que quede espontánea, ¿no? Que tiene mucha literatura detrás y muchos años de investigación científica rigurosa que te puede predecir comportamientos y que te puede prevenir que si actúas de una manera, pues va a resultar una respuesta de esta manera. Es decir, que la psicología y las otras ciencias sociales serias, tomada en relación al resto de las ciencias duras, a las ciencias básicas, a las ciencias naturales, a las ciencias biológicas, a las ciencias médicas, es una entidad psicológica, una entidad científica que tiene mucho peso. Pero hay que sacar pecho, muchas veces creo que poco a poco, como tú estás planteando, se va superando eso, pero que aún tenemos un poco pues, que reivindicar. Yo creo que muchas veces pienso que la mejor reivindicación son los hechos, ¿no? Y las pruebas textuales como son la tuya, que con hechos, y ahora entraremos en ello, con hechos y con trayectorias investigadoras en relación, en caso de
de tu carrera, con las relaciones interpersonales, la violencia en edades, pues eso aporta un material para que el docente tenga una práctica educativa mucho mejor. Incluso se regula a nivel legal en base a que hay estudios que... Te voy a poner un ejemplo. La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Córdoba es el único centro universitario donde hay asignaturas en el currículum, asignaturas que se llaman convivencia y prevención de la violencia. Es el único centro donde dentro del currículum oficial, Claro. Yo estaba aquí, desde luego, claro, pero yo estaba aquí y estudiantes maestros que salen de esta facultad son los únicos que han estudiado o dos cursos al año sobre qué es la violencia escolar, qué es el bullying, cómo se previene, qué es la convivencia, cómo la convivencia puede ser una manera de abordar. Todo esto se estudia aquí y no se estudia en otros sitios.